de la glucosa, ¿cierto? Fermentador de la glucosa, cambiamos esta palabra de lactosa por glucosa, entonces, ustedes miran, E. coli, Klebsiella. Lo primero que hay que mirar, cefalosporinas de tercera, sensible, inhibidores de beta-lactamasa, tazobactam, ampicilina, sulbactam y clavulanato, sensible. Luego miran cefalosporinas de primera generación, sensible. Entonces, ¿cuáles son las opciones terapéuticas? Si ustedes ven ahí, la opción terapéutica principal son cefalosporinas de primera generación. Estamos hablando si es parenteral, cefalotina o cefazolina. Y si es sistema nervioso central, la penetrancia de esas cefalosporinas de primera y segunda no es tan buena. ¿Qué utilizamos? Ceftriaxona, cefepime. Y luego para pulmón, lo mismo, las cefalosporinas de primera en pulmón no son tan buenas, ampicilina, sulbactam. En abdomen también, porque hay anaerobios, ampicilina, sulbactam. Las guías de la INSA mencionan no utilizar ampicilina, sulbactam, utilizar otros, piperazol, tazobactam, ertapenem, ceftriaxona, metronidazol, otras cosas, pero nuestras E. colis en abdomen son sensibles a ampicilina, sulbactam. En tracto genitourinario, cefalosporinas de primera, sepsis, cefuroxime o cefepime, y luego cefalosporinas de primera generación. Ya en pelvis, ¿qué pienso yo? También puede haber anaerobios. Conclusión, ampicilina, sulbactam. Cuando yo pienso que haya anaerobios, no utilizo cefalosporinas de primera, ni de segunda. ¿Cuál es la opción? Ampicilina, sulbactam. Cuando yo pienso en sistema nervioso central, ni cefalosporinas de primera, ni de segunda, ni ampicilina, sulbactam, ceftriaxona. ¿Listo? Digamos que esa es la manera de ir estudiando esto, ir revisando, ir estudiando con casos clínicos, mirando qué tipo de antibiótico escoger. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una cefalosporina tercera, un fermentador de la glucosa, es sensible a las cefalosporinas de tercera y al astronam, sensible a sus inhibidores, pero es resistente a las cefalosporinas de primera generación? ¿Listo? En general, estas son productoras de cefalosporinasas. En general, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué utilizamos? Pues sacamos las cefalosporinas de primera y en esos casos utilizamos más de segunda o ampicilina, sulbactam. Sistema nervioso central, ceftriaxona o cefepime, como aparece allí. Sepsis, fíjense que ampicilina, sulbactam no lo utilizamos tanto en sepsis, utilizamos cefepime, levofloxacin, sería una opción. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo tengo un fermentador de la glucosa, pero es BLE? Fermentador de la glucosa que es resistente a cefalosporinas de tercera y astronam. Y miro el cefoxitin, que es la siguiente opción para saber si es AMC o no, y veo que es sensible, o sea, no es AMC, es una BLE. Cuando yo tengo BLE, ¿qué utilizo? Revisamos. En general son carbapenémicos, excepto probablemente en orina, cuando yo tengo una BLE sensible a cefepime y sensible a pictazo, su alta concentración hace que pueda utilizar cefepime. Es el único sitio. De resto, debemos utilizar ertapenem, la mayoría de los casos, doripenem en abdomen, meropenem en sepsis y sistema nervioso central. De resto, ertapenem. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es Klebsiella, porque es E. coli. ¿Listo? Y es un fermentador de la glucosa. Bueno. Luego resulta que tengo una cefalosporina de tercera generación resistente, cefoxitin resistente. ¿Eso cómo se llama? AMC. Cuando son AMCs, definitivamente el tratamiento son carbapenémicos. Ahí ya no sirve el tracto genitourinario, ni el cefepime, ni la piperacina tazobactam. El tratamiento es ertapenem, meropenem o dori. ¿Cuándo mero? Sistema nervioso central, sepsis. ¿Cuándo dori? Abdomen, que es lo principal. Y el resto, ertapenem. ¿Listo? Muy bien. De esa manera puede uno rápidamente llegar a un tratamiento en estos pacientes. ¿Qué pasa cuando yo tengo los AMC inducibles? ¿Qué son las AMC inducibles? Ya lo hemos visto. Acinetobacter, Morganella, Proteus, Providencia, indol positivo, Citrobacter, Enterobacter y Serratia. De entrada, el tratamiento es un carbapenémico. ¿Listo? Así sea multisensible, recuerden eso.
¿Por qué? Porque son AMSE inducibles, o sea, las primeras 72 horas, por ejemplo, le pongo cefepime o piptazo. Las primeras 72 horas, con estos antibióticos, con estos gérmenes, le va muy bien al paciente, pero después recae. ¿Cuál es el tratamiento entonces? Carbapenem. Y lo mismo, es el mismo principio que hemos dicho anteriormente. Ertapenem, meropenem o dori. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo tengo pseudomonas? ¿Qué pasa cuando tengo pseudomonas? Entonces miro los antibióticos antiseudomonas principales, cefepime, piptazo y cipro. Son sensibles. ¿Cuál es el que debo utilizar? Cefepime cuando no hay anaerobios o sistema nervioso central. Ojo con lo que estoy diciendo y eso le facilita el estudio de esta parte. ¿Cuándo cefepime? Cuando no hay anaerobios y cuando hay sistema nervioso central. ¿Cuándo piptazo? Cuando hay anaerobios. Revisémoslo. Por ejemplo, en infecciones pélvicas, piptazo. Por ejemplo, en infecciones de abdomen, piptazo. ¿Listo? Y el resto, cefepime sería la opción. ¿Listo? Si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, probablemente la ciprofloxacina sería una opción, ¿cierto? La levofloxacina sería otra opción. ¿Cuál es la dosis de levofloxacina? 500 miligramos o 750 miligramos cada 12 horas. ¿Listo? Muy bien. Cuando ya tenemos pseudomonas resistente. ¿Resistente a qué? Cefepime, piptazo, cipro. ¿Cuáles son las opciones? Carbapenémico y el principal se llama meropenem. En abdomen, doripenem. Listo. El doripenem en el sistema nervioso central no es bueno. El doripenem en neumonía no es bueno. ¿Listo? Por eso utilizamos meropenem. ¿Listo? Muy bien. Acinetobacter, cuando es multisensible y en general sensible al sulbactam. ¿Cuál es la opción? Utilizamos ampicilina sulbactam, excepto donde no tenga buena acción. Sepsis o sistema nervioso central, donde utilizamos meropenem y hueso dihexiclina. O sea, la opción, si ustedes recuerdan, yo les puedo preguntar ¿cuáles son los antibióticos antiseudomonas? ¿Cuáles son los antibióticos antiacinetobacter? Recordarlos, eso hay que grabárselos, saberlos. ¿Listo? Y ahí están los antibióticos antiacinetobacter. ¿Listo? Principalmente ampicilina sulbactam. Y vamos a finalizar con el acinetobacter resistente a ampicilina sulbactam. ¿Listo? Cuando es resistente a ampicilina sulbactam, ¿qué utilizamos? Esencialmente meropenem o tihexiclina o doripenem. O sea, nos vamos a los carbapenémicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí.